En El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan y una inmensa mayor parte que no se aprovecha. ...1960 fue una década marcada por una relativa estabilidad política y una economía regional en despunte. Antes de ese año y en ese periodo, la economía salvadoreña era en su mayoría agrícola. Su población rural producía granos básicos y las principales fuentes de divisas eran la producción y exportación de café, caña de azúcar y algodón. La realidad de El Salvador es una realidad optimista, diría yo. Es la época del desarrollo, donde se piensa que el país, no solo El Salvador, los países centroamericanos, latinoamericanos pueden desarrollarse. Lo que se llama la época del desarrollismo. La época del mercado común centroamericano está en auge, es prometedor. El comercio se agiliza la producción y entonces hay muchas expectativas y eso hace sentir la necesidad de que los países necesitan profesionales bien preparados para poder impulsar el desarrollo socioeconómico de los países. Un grupo de padres de familia de colegios católicos y el gobierno de turno, dirigido por el presidente Julio Adalberto Rivera, propusieron a algunos miembros de la Compañía de Jesús la creación de la primera universidad privada, para que fuera una opción en la formación profesional y fuera diferente a la que hasta ese momento ofrecía la Universidad del Salvador, que era vista por la clase dominante como mediocre y anticomunista. Fue una incidencia muy grande porque la UCA nació como un proyecto de la oligarquía y de la conferencia episcopal entonces, ¿verdad? ¿En qué sentido? La oposición de una universidad diferente contra la Universidad Nacional, que se consideraba una universidad de orientación marxista, ¿verdad? Pero en muy poco tiempo, ¿verdad? Se convirtió en aquello para lo que no había sido creado. El Partido Demócrata Cristiano presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de universidades privadas, proyecto que fue reelaborado y aprobado por los diputados el 24 de marzo de 1965. El 15 de septiembre de ese mismo año fue inaugurada oficialmente la primera universidad privada, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. En sus inicios, fue rechazada por directivos de la Universidad de El Salvador. Internamente, la Compañía de Jesús encargó a 2 expertos la elaboración de un estudio que orientara la elección de las primeras carreras: economía, administración de empresas e ingeniería. Esta última en las especialidades de eléctrica, mecánica y química. Con ello se dio paso a la creación de los estatutos y a su respectiva aprobación y publicación oficial. Padre Jacques Curía nos decía, es que la UCA debe dar las carreras que el país necesita. Además de que la ley para la creación de la universidad establecía facultades, 3 por lo menos, que había que cumplirlas. Y nosotros lo hicimos con ingeniería, con administración de empresas y economía y con ciencias del hombre. El proyecto universitario UCA arrancó sin un local, financiamiento inicial, sin programas de estudio, sin reglamentos internos ni regulaciones operativas. La primera nómina de estudiantes fue de 367. El sostén económico de la universidad procedió de 3 fuentes:
cuotas estudiantiles, aportaciones de familias pudientes y la donación de gran parte del sueldo de funcionarios y profesores jesuitas. El padre Florentino Iduate es elegido como primer rector de la UCA para el periodo 1965-1969. Las clases iniciaron en febrero de 1966 en un local alquilado en las proximidades de la iglesia Don Rúa. En julio de 1967 es juramentado como presidente el general Fidel Sánchez Hernández. En 1967, las autoridades de la UCA iniciaron una campaña de recolección de fondos con miras a obtener un local propio. La nómina de estudiantes para ese entonces subió a 541 alumnos. Mientras los estudiantes aumentaban, el acuerdo de arrendamiento se cerraba el año próximo. Dicha situación obligó a realizar el traslado a las instalaciones del externado San José, propiedad de los jesuitas. Fue una campaña que realizaron un grupo de jesuitas, entre los cuales yo recuerdo al padre Gondra, al padre Bizate, al padre Duarte, prácticamente de puerta en puerta. Una campaña que fue de una duración de más de un año y con la cual se logró donativos en efectivo y otros donativos, por decirlo así, especies de pagarés a futuro para pagar precisamente las 20 manzanas que se necesitaban para desarrollar el campus universitario. La difícil situación económica del momento no era exclusiva de la UCA. La mayor parte de la población salvadoreña vivía en condiciones de pobreza y extrema pobreza. De esto se deduce que en El Salvador no hay bien común. Y se deduce además que nunca lo ha habido. Y hay que preguntarse quién es responsable de eso. En El Salvador, no solamente hoy, sino hace 10 años, no había condiciones mínimas para que la mayor parte de la gente llevara una vida humana. Por lo tanto, no se trata de posesión, es que no había condiciones mínimas, no las ha habido nunca. ¿Verdad? Y en ese sentido no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan y una inmensa mayor parte que no se aprovecha. Entonces yo diría además una cosa: nadie tiene derecho a lo superfluo cuando todos no tienen lo necesario. Eso es una ley de bien común. Y aquí hay gente que realmente tiene mucho más, y quizás nosotros mismos, mucho de lo superfluo, cuando la inmensa mayor parte de la gente no tiene necesario. La campaña de recolección de fondos permitió la compra de 20 manzanas de terreno. Con un préstamo local, se construyeron los primeros 2 edificios y se diseñó el plan maestro urbanístico del nuevo campus. Las primeras edificaciones facilitaron el traslado de la universidad al nuevo campus en febrero de 1969. Lo primero que teníamos que construir eran las aulas, que son los edificios A y B, que son de celebración centroamericana, ganó un premio por el diseño arquitectónico. Ese es el estilo de aulas de gradas hacia arriba, en donde el profesor está a la parte inferior y los estudiantes en las gradas que va subiendo el aula. Fueron los 2 edificios de 4 pisos por 4 aulas en cada nivel, que cobijan alrededor de 1000 estudiantes en todas las carreras. En ese mismo año se gestionó y aprobó un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que tuvo un apoyo decidido del gobierno. El préstamo permitió completar la urbanización del terreno, la dotación básica inicial de material bibliográfico, aumentar el personal académico e impulsar una apuesta por la especialización de profesores en el exterior. El dinero obtenido del primer préstamo era no un plan de inversión en edificios, sino era un plan de inversión en 8 edificios y en un programa de desarrollo. El programa de desarrollo contemplaba también equipamiento de los edificios, contemplaba también una adquisición inicial de equipos de laboratorios. Recuerdo que alguien, el padre Gondra, uno de los fundadores,
decía que esos años eran los años heroicos de la UCA, ¿verdad? Los padres fundadores realizaban pues docencia, 2, 3 cursos, eran administradores, más las funciones propias como sacerdotes, ¿no? Durante 1969 se creó la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza, con las carreras de Filosofía, Letras y Psicología, como una apuesta a lograr la transformación del sistema educativo nacional. En 1969, el sacerdote jesuita Joaquín López y López funda Fe y Alegría en El Salvador. Mientras la UCA impulsaba su programa de desarrollo y la plantilla de estudiantes superaba los 1000, parte de la población se convertía en víctima de la llamada Guerra de las 100 horas o Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras. Dicho conflicto evidenció las graves violaciones a los derechos humanos que sufrían muchos de los 300.000 salvadoreños que residían en Honduras. La migración de salvadoreños a tierra hondureña tuvo a la base razones económicas ligadas a la búsqueda de empleo, mejores salarios y tierra para cultivar. La guerra rompió con el proyecto del Mercado Común Centroamericano que había dinamizado la región. La revista ECA hizo una publicación completa sobre el conflicto y desde esa edición se convirtió en el órgano de difusión de la UCA. Por el peso que eso tiene en un momento donde en el país hay mucha mentira y donde la prensa nacional no refleja ni por asomo la realidad del país, sino la versión gubernamental, la ECA se vuelve muy importante y como documento, posteriormente como documento, es una de las fuentes más citadas por todas las investigaciones que hacen sobre El Salvador de los años sobre 1970 y de 1980. Todos los libros en cualquier idioma citan la ECA. La ECA es un referente fundamental para esos años. La guerra con Honduras obligó a las autoridades a abordar el tema de la reforma agraria y fue analizado en un Congreso Nacional promovido por los diputados. A dicha discusión se invitó a la UCA a ser partícipe del debate. Ya para ese momento, las autoridades se replanteaban el rumbo que debía tomar la universidad, pues existía un fuerte cuestionamiento del para qué existía. La universidad se debe a la sociedad en la que se inserta y dentro de ella, sin lugar a dudas, se encuentran los desfavorecidos. Trabajar por ellos es trabajar por fortalecer la sociedad, de manera que existían ya una idea de compromiso. Mientras se debatía el conflicto, la UCA fue creciendo en especialidades. Se creó el profesorado en Sociología y Ciencias Sociales, profesorado en Educación Media con especialidad en Matemática, Física, Biología y Química. 1969 cierra con el nombramiento del padre Luis Achaerandio como segundo rector de la UCA para el periodo 1969-1975. En los primeros 5 años de vida, la UCA crea e impulsa las primeras 11 carreras, adquiere el terreno donde será su campus y comienza las primeras edificaciones. También adquiere como órgano de divulgación la revista ECA y se debate en su interior a quiénes y para qué servirá la universidad.